La biblioteca de la preparatoria tenía algo que inquietaba a los estudiantes. Era un lugar oscuro, frío y silencioso, como si el tiempo se detuviera dentro de sus paredes. Los rumores decían que allí pasaban cosas extrañas, pero nadie hablaba mucho de eso. Todos conocían la advertencia sobre el cuaderno rojo, pero lo trataban como una leyenda, una historia para asustar a los nuevos. Nadie creía en ella, hasta que Valeria lo encontró. Valeria era una chica curiosa y siempre buscaba respuestas a lo que otros evitaban. Esa tarde, mientras ayudaba a la bibliotecaria a organizar libros, algo llamó su atención. En la esquina más alejada de la sala, entre estantes polvorientos, vio un libro diferente a los demás. Era un cuaderno de tapas desgastadas, de un rojo intenso que parecía haber absorbido la luz que lo rodeaba. «¿Qué hace esto aquí?», murmuró, acercándose con cuidado. Cuando lo tocó, un escalofrío recorrió su brazo, pero lo ignoró. Al abrirlo, encontró nombres escritos en tinta negra, unos borrosos y otros tachados con fuerza. La primera página tenía un mensaje garabateado con letras toscas y desiguales. «Escribe tu nombre si tienes el valor de enfrentar tu destino». Valeria sonrió, incrédula. «¿Esto es todo? Vaya tontería». Sin pensarlo mucho, sacó su pluma y escribió su nombre en la última página. Apenas terminó de escribir, algo extraño ocurrió. La temperatura de la biblioteca bajó drásticamente. Las luces parpadearon, y en el aire se sintió un olor metálico, como de sangre. El reloj de la pared, que marcaba las 5:45, dejó de moverse. «¿Hola? ¿Hay alguien ahí?», dijo Valeria, girándose al escuchar un leve susurro. Parecía venir del fondo de la biblioteca, pero no había nadie. Decidió ignorarlo y cerró el cuaderno con fuerza, sintiendo que su imaginación le estaba jugando una mala pasada. Al salir de la biblioteca, todo se sentía raro. Los pasillos, usualmente llenos de estudiantes y maestros, estaban completamente vacíos. Los casilleros parecían más antiguos, con pintura descascarada y óxido en las esquinas. Caminó rápidamente hacia la salida, pero cuando llegó, las puertas estaban cerradas con llave. «Esto no puede estar pasando», murmuró, golpeando el vidrio. El reloj del vestíbulo marcaba las 3:33, aunque ella sabía que apenas había salido de la biblioteca hacía unos minutos. Fue entonces cuando lo escuchó por primera vez, un susurro débil, arrastrado y helado que repetía su nombre. «Valeria». Se giró de golpe, pero no había nadie. «¿Quién está ahí? Esto no es gracioso», gritó, aunque su voz sonó más temblorosa de lo que esperaba. Avanzó por el pasillo, buscando a alguien, cualquiera que pudiera ayudarla. Pero con cada paso, el susurro se hacía más fuerte, más insistente, como si algo invisible estuviera siguiéndola de cerca. Al pasar frente a las ventanas, se dio cuenta de que afuera no había nada, ni árboles, ni autos, ni siquiera el cielo. Era un vacío negro, inmenso, que parecía absorber todo a su alrededor. De repente, las luces del pasillo se apagaron, sumiéndola en una oscuridad total. Valeria encendió la linterna de su celular, pero incluso esa luz parecía débil, como si algo la estuviera apagando lentamente. Fue entonces cuando lo vio. En el reflejo de un casillero, una figura encapuchada la observaba desde las sombras. No tenía rostro, solo un vacío oscuro donde deberían estar los ojos, pero sostenía algo entre sus manos, el cuaderno rojo. La figura levantó una mano y señaló directamente a Valeria. En ese instante, el aire se volvió pesado, como si algo invisible la estuviera aplastando. Escuchó un grito desgarrador que parecía venir de todas partes y, al mismo tiempo, de su propia mente. Corrió sin mirar atrás, los pies golpeando el suelo mientras el susurro de su nombre la perseguía. Al llegar nuevamente a la biblioteca, el cuaderno rojo estaba sobre la mesa, abierto en la página donde había escrito su nombre. Las letras comenzaban a desvanecerse, como si nunca hubieran estado allí. «Déjame en paz», gritó, empujando el cuaderno al suelo. Pero cuando levantó la vista, la figura encapuchada estaba justo frente a ella. Antes de que pudiera reaccionar, todo se volvió oscuro. Al día siguiente, los conserjes encontraron la biblioteca abierta y desordenada. En el suelo, junto a una pila de libros caídos, estaba el cuaderno rojo. Nadie volvió a ver a Valeria. Su nombre no estaba en la lista, pero una nueva página en blanco esperaba a la próxima persona curiosa. Desde ese día, nadie se atrevió a acercarse al rincón más oscuro de la biblioteca. Y el cuaderno rojo seguía esperando.
La desaparición de Valeria se convirtió en un misterio que pocos se atrevían a mencionar en la escuela. Oficialmente, las autoridades dijeron que había huido de casa, pero sus compañeros sabían que algo más había sucedido. Algunos hablaban en voz baja sobre el cuaderno rojo, ese que se decía que atrapaba a quienes escribían su nombre. Pero nadie se atrevía a confirmarlo, y menos después de que, días más tarde, el cuaderno reapareciera en el rincón más oscuro de la biblioteca. Sin embargo, ese objeto maldito no tardó en reclamar a su siguiente víctima. Clara era una estudiante tranquila, conocida por ser reservada y enfocada en sus estudios. No creía en las supersticiones ni en las leyendas de la escuela, pero el caso de Valeria había comenzado a despertar en ella una inquietante curiosidad. Aunque intentaba evitar el tema, algo dentro de ella la empujaba hacia los rumores del cuaderno rojo. Una tarde, mientras caminaba por los pasillos vacíos después de clase, sintió un extraño escalofrío en la nuca. Volteó, pero no había nadie. El eco de sus pasos parecía prolongarse más de lo normal, como si alguien invisible estuviera siguiéndola. Apresuró el paso, pero antes de llegar a la salida, algo en el reflejo de uno de los casilleros llamó su atención. Al principio creyó que era su propio reflejo, pero algo no encajaba. La figura en el casillero estaba ligeramente girada hacia ella, aunque Clara no se estaba moviendo. Su corazón comenzó a latir con fuerza mientras daba un paso hacia atrás. Cerró los ojos un instante, y al abrirlos, el reflejo ya no estaba. «Debo estar cansada», murmuró, intentando calmarse. Sin embargo, cuando llegó a su casillero, encontró algo que la hizo detenerse en seco. El cuaderno rojo estaba ahí, perfectamente colocado, como si alguien lo hubiera dejado para ella. Las manos le temblaron al tocarlo, pero no pudo resistir la necesidad de abrirlo. Las páginas seguían llenas de nombres, escritos con tinta negra. Había un nombre tachado que reconoció de inmediato: Valeria. Clara cerró el cuaderno rápidamente, pero en el momento en que lo hizo, sintió como si el aire a su alrededor se volviera más denso. Las luces del pasillo comenzaron a parpadear, y un murmullo bajo y apenas audible llenó el ambiente. Clara. Su nombre resonó como un eco lejano, pero la voz no era familiar. Era fría, áspera, como si estuviera saliendo de una garganta podrida. Cuando miró al fondo del pasillo, vio algo que hizo que sus piernas se paralizaran. El reflejo en el cristal de la ventana mostraba una figura encapuchada que sostenía el cuaderno rojo. Pero cuando giró la cabeza para mirar directamente, no había nada ahí. Clara quiso correr, pero sus piernas no respondían. Era como si algo invisible la mantuviera en su lugar. En ese momento, todos los espejos del pasillo comenzaron a vibrar ligeramente, como si un temblor los recorriera. A través de ellos, pudo ver cosas que no estaban en el mundo real: sombras moviéndose, ojos brillando en la oscuridad, y una silueta que se acercaba lentamente a ella. Cuando el encapuchado apareció de nuevo en el reflejo, esta vez estaba más cerca. Clara sintió que su garganta se cerraba, como si el aire se hubiera vuelto irrespirable. Quiso gritar, pero ningún sonido salió de su boca. De repente, el espejo más grande del pasillo se rompió en 1000 pedazos con un estruendo ensordecedor. Clara se desplomó al suelo, aterrorizada, mientras los fragmentos caían a su alrededor. Pero lo más extraño no fue el estallido del vidrio, sino lo que vio reflejado en los pedazos rotos: ella misma, pero con los ojos completamente negros y un cuaderno rojo en las manos. Sin pensarlo 2 veces, se levantó y corrió hacia el baño, buscando refugio. Cerró la puerta con fuerza, y mientras trataba de recuperar el aliento, se atrevió a mirar al espejo del baño. Al principio, solo vio su rostro pálido y asustado, pero poco a poco, algo comenzó a cambiar. Su reflejo sonrió, pero ella no lo estaba haciendo. La sonrisa era antinatural, demasiado amplia, y los ojos de su reflejo comenzaron a oscurecerse hasta volverse completamente negros. De repente, el espejo se empañó desde dentro, y un mensaje apareció escrito en el vapor: «Corre antes de que sea tarde». Clara salió del baño corriendo, los pasos resonando como un eco interminable por los pasillos vacíos. Pero sin importar cuánto corría, siempre regresaba al mismo lugar, frente al casillero donde había encontrado el cuaderno rojo. En el suelo, un charco oscuro comenzaba a extenderse lentamente, como si la escuela misma estuviera viva y la estuviera atrapando. Esa fue la última vez que alguien vio a Clara. Al día siguiente, el cuaderno rojo apareció de nuevo en la biblioteca, intacto, esperando a su próxima víctima. La desaparición de Clara se convirtió en el segundo caso inexplicable en la preparatoria en menos de un mes.
Los maestros se mostraban tensos y evitaban hablar del tema, mientras que los estudiantes comenzaban a evitar quedarse después de clases. Sin embargo, algunos se atrevieron a especular. Todos los rumores apuntaban al mismo culpable, el cuaderno rojo. Ese objeto maldito había vuelto a aparecer, siempre en el rincón más oscuro de la biblioteca, como si esperara pacientemente a su siguiente víctima. Y esta vez, fue Pedro quien lo encontró. Pedro no era del tipo que creyera en leyendas. Siempre había pensado que las historias de terror eran para asustar a los más ingenuos. Pero en el fondo, había algo que lo inquietaba sobre las desapariciones recientes, especialmente porque Clara había sido su amiga cercana. Ese día, al quedarse solo en la biblioteca para buscar un libro, lo vio. El cuaderno estaba allí, sobre la mesa, como si alguien lo hubiera dejado a propósito. Las tapas de color rojo intenso parecían brillar bajo la luz tenue, y una sensación de frío lo envolvió tan pronto como lo miró. Pedro dudó, pero su curiosidad fue más fuerte. Se sentó frente al cuaderno y, con manos temblorosas, lo abrió. Las páginas estaban llenas de nombres escritos con tinta negra. Reconoció algunos: Valeria, Clara. Los nombres estaban tachados con líneas violentas, como si alguien hubiera intentado borrarlos sin éxito. En la última página, algo le heló la sangre, estaba en blanco. Por un instante, pensó que aquello significaba que el cuaderno había perdido su poder, pero entonces lo vio. Las manchas de tinta comenzaban a moverse, como si estuvieran vivas. Se arremolinaban en el centro de la hoja, formando lentamente letras. Escribe tu nombre y reclama tu destino. Pedro cerró el cuaderno de golpe, el corazón latiendo con fuerza. Se levantó para irse, pero una ráfaga de aire frío apagó todas las luces de la biblioteca. En la oscuridad, escuchó un leve murmullo. «Pedro». El murmullo era apenas audible, pero estaba allí, rodeándolo, como si la misma oscuridad estuviera llamándolo. Se giró hacia la puerta, pero estaba cerrada. Trató de abrirla, pero no se movía, como si algo invisible la mantuviera bloqueada. «Esto no es real», gritó, intentando calmarse. Cuando encendió la linterna de su celular, se dio cuenta de que no estaba solo. Frente a él, los reflejos en los cristales de las vitrinas mostraban algo imposible. Un grupo de figuras encapuchadas que sostenían el cuaderno rojo. No podía ver sus rostros, pero sentía sus miradas fijas en él, perforándolo. Las luces parpadearon de nuevo, y en el aire resonó un crujido metálico. Cuando Pedro miró hacia la mesa, el cuaderno ya no estaba allí. Lo encontró flotando frente a él, abierto en la página en blanco. Esta vez, el mensaje había cambiado. Elige, escribe o desaparece. Pedro retrocedió, pero las sombras avanzaron hacia él, cerrándole el paso. Sintió que la habitación se encogía, que el aire se volvía más pesado con cada segundo. Entonces, algo dentro de él. «No voy a hacerlo», dijo Pedro en voz alta, aunque su tono no reflejaba la firmeza que intentaba proyectar. Las sombras se detuvieron por un momento, pero el cuaderno seguía flotando frente a él, como una amenaza silenciosa. «No voy a escribir mi nombre», gritó, intentando reunir valor, pero una carcajada profunda y gutural resonó en toda la biblioteca. Las figuras encapuchadas comenzaron a acercarse más, sus movimientos lentos y pesados, como si el espacio mismo se deformara a su paso. Pedro retrocedió hasta que su espalda chocó contra una estantería. De repente, el cuaderno cayó al suelo con un golpe sordo, abierto en la página en blanco. En ese momento, Pedro sintió un tirón en su mente, como si algo intentara invadir sus pensamientos. Imágenes de Valeria y Clara aparecieron en su cabeza, rostros distorsionados por el miedo. Una voz susurrante invadió sus oídos. Ellas también intentaron resistirse. Pedro cayó de rodillas, luchando por no sucumbir al pánico. «No soy como ellas, no voy a caer en esto», murmuró, aunque su voz apenas era audible. El cuaderno comenzó a temblar, y las letras en la página en blanco se formaron de nuevo, esta vez con un mensaje aún más claro. «Escribe tu nombre o toma el de ellas». En ese instante, Pedro lo entendió. El cuaderno no solo exigía nombres, quería más que eso. Era un ciclo interminable de víctimas. Si él no escribía el suyo, tendría que escribir el de alguien más para escapar. Las sombras encapuchadas lo rodearon por completo, cerrando cualquier posibilidad de huida. Una de ellas extendió una mano huesuda, sosteniendo una pluma antigua, negra como el carbón. Pedro sintió como la pluma aparecía mágicamente en su mano,
fría al tacto, como si estuviera hecha de hielo. No hay salida, pensó, pero se negó a ceder. Esto tiene que terminar. En un acto de desesperación, tomó la pluma y escribió algo que las sombras no esperaban. En lugar de su nombre o el de alguien más, trazó una sola palabra en la página: nadie. El cuaderno reaccionó de inmediato. La tinta se extendió por toda la página, como si estuviera devorando las letras. Un chillido ensordecedor llenó la biblioteca mientras las figuras encapuchadas se retorcían y desaparecían en la nada, consumidas por una luz oscura que emergía del libro. El cuaderno cayó al suelo, sus tapas quemándose lentamente hasta convertirse en cenizas. Pedro observó con incredulidad mientras el objeto maldito se destruía frente a sus ojos. El frío que llenaba el aire desapareció, y las luces de la biblioteca se encendieron de golpe. Por primera vez, Pedro sintió que podía respirar con normalidad. Miró alrededor, esperando encontrar algún rastro de las sombras o del cuaderno, pero no había nada. La puerta de la biblioteca se abrió sola, como invitándolo a salir. Con pasos temblorosos, Pedro abandonó el lugar. Caminó por los pasillos silenciosos hasta la salida principal, donde el mundo exterior lo recibió con un aire fresco y revitalizador. Aunque estaba a salvo, sabía que jamás olvidaría lo que había sucedido. Al día siguiente, cuando los estudiantes entraron a la biblioteca, encontraron algo extraño. El rincón oscuro donde siempre había estado el cuaderno ahora estaba vacío, pero había una inscripción grabada en la madera de la mesa. El ciclo se rompió, pero no olviden. La curiosidad puede costarles más de lo que están dispuestos a pagar. Pedro nunca volvió a hablar de lo ocurrido. Sabía que nadie le creería, pero también sabía que había puesto fin a una maldición que había atrapado a muchos antes que él. Y aunque el cuaderno rojo había desaparecido, en lo más profundo de su mente, Pedro no podía evitar preguntarse si realmente había terminado todo. Así termina la historia de El Cuaderno Rojo. Un objeto maldito que consumía a quienes caían en su trampa, hasta que Pedro rompió el ciclo. O tal vez no. Tal vez, en algún rincón oscuro, ese cuaderno espera a su próxima víctima. Pero la verdadera pregunta es, ¿y si estuviera en tus manos? Si te gustó esta historia llena de misterio y suspenso, no olvides suscribirte a Relatos Oscuro y Macabro, activar la campanita para no perderte los próximos relatos y dejarme en los comentarios qué harías tú si encontrases un cuaderno como este. Nos vemos en el próximo relato, si es que la oscuridad no nos encuentra primero. Hasta entonces, mantente alerta, porque a veces, lo más aterrador es aquello que no podemos explicar.